Hola, ¿qué tal? Apreciables maestros, es para mí un gusto estar con ustedes. Soy el pastor Juan Carlos Gutiérrez del distrito de Atlacomulco. Y bueno, es para mí un gran privilegio poder estar con ustedes en este programa que se llama Aptos para Enseñar. En esta ocasión vamos a analizar la lección número 11, que ya estamos a punto de finalizar este trimestre, ¿verdad? Con nuestro folleto de lección. ¿Cómo se titula? Bueno, el título es ¿Qué más pude hacer? Y es para el día 15 de marzo de 2025. Así que sean bienvenidos y esperemos que sea de bendición este espacio. Y bueno, queridos maestros, quiero recordarles que la metodología de enseñanza que vamos a analizar se llama método participativo, en donde su servidor, que en ese caso en sus clases serían ustedes, van a realizar una breve introducción para que sus alumnos puedan mencionar o resolver alguna pregunta con respecto a la temática que llevaron toda la semana. Entonces, vamos a iniciar con la introducción para continuar con este método de enseñanza. Como introducción hay tres títulos que les voy a mencionar y sería muy bueno que ustedes también lo puedan retomar, ¿verdad? Para que los alumnos puedan participar. El número uno, en toda la lección, queridos maestros, le vamos a titular Amor que no comprendemos. Recordemos que al inicio de la lección de esta semana que estudiábamos, hablaba de una historia de una persona llamada Denis. Y miren, al igual que esta persona, recordemos que ella dudaba, ¿cierto?, del rey, porque pues creía que le hacía mal o que crucificaba o que sacrificaba a los enfermos. Y recordemos que esta persona, ¿verdad? Al final se dio cuenta que el rey separaba a ciertas personas que estaban enfermas de la peste negra. Y bueno, cuando ella identificó la realidad, ¿verdad?, de lo que realizaba su rey, bueno, de allí reconoció y dijo, pues creo entender el por qué hacía eso. Miren, de la misma manera, queridos maestros, de la misma manera, en muchas ocasiones, el ser humano duda del amor de Dios. Porque pueden decir, ¿cómo un Dios de amor permite que yo me esté divorciando? ¿Cómo un Dios de amor permite que yo tenga esta enfermedad, esta dificultad económica, etcétera, etcétera? Y bueno, es lo mismo, ¿verdad?, que le sucedió a Denis en la época medieval. Las personas no ven más allá de lo que el Señor espera, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Las personas no ven más allá, solamente logramos identificar nuestro entorno, pero sin embargo Dios en su amor, en su misericordia, a pesar de las dificultades que tenemos en nuestras vidas, Él aún así está presto para nosotros. Nosotros, a pesar de ello, recordemos que podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en Él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas sin respuesta. Entonces, como introducción, vamos a mencionar esta parte. Y bueno, número 2, el título número 2 que les vamos a hablar a nuestros alumnos sería en la introducción, Victoria en Cristo. Es sorprendente, ¿verdad?, cómo a lo largo de esta semana logramos identificar que las Escrituras enseñan que Satanás es el engañador, ¿verdad? Hablaba una gran parte de esto. Recordemos que también lo menciona como calumniador, acusador, usurpador, etcétera, etcétera. Gobernante de este mundo, ¿verdad? Sin embargo, también la palabra de Dios nos enseña, y esta lección de esta semana, que Jesús venció a Satanás. En todos los sentidos lo venció. Así que tenemos que elegir a quién seguir. ¿Tú a quién elegirías, querido maestro? Y esa misma pregunta puedes hacerle a tus alumnos. ¿A quién vas a seguir tú? ¿Vas a continuar siguiendo al engañador, al acusador, al que opresiona? ¿O vas a seguir
al que te dio la libertad, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Esta pregunta de alguna manera va a tener un impacto muy interesante en los corazones, en la mente, en la vida personal de cada uno de esos alumnos. Así que les animo a que lo realicen. Y bueno, como título número 3 de introducción sería Cristo es igual a justicia. Cristo es igual a justicia. Él es justo, ¿verdad? Y aunque a lo largo del conflicto cósmico vemos, ¿verdad? A través de esta lección, que el enemigo está aferrado en demostrar, ¿verdad? En presentar a un Dios que no es plenamente justo y amoroso. Recordemos eso, ¿verdad? Sin embargo, Dios proveyó, ¿verdad? En la persona de Cristo Jesús, la máxima manifestación de la justicia y el amor divino. Esto, queridos maestros, deben de tenerlo bien presente sus alumnos, todas las personas, que en Cristo pueden encontrar la máxima manifestación de la justicia y el amor divino. Deben de sembrarle eso en el corazón de sus alumnos. Por lo tanto, ¿verdad? Debemos de confiar en Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de lo malo que se presenta en nuestras vidas. Aún así, debes de recordarle a tus alumnitos, ¿verdad? Que deben de tener la confianza plena en el Señor. Porque lo bueno finalmente ocurre, ¿verdad? En favor de los implicados. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Yo les animo que con esta metodología de enseñanza, que por eso se llama participativo, tú les hagas preguntas a tus alumnos. Puede ser, yo te recomiendo, que si son 10 alumnos, quizás puedes dividirlos en 3 grupos y cada pregunta hacer en cada grupo, que ellos platiquen entre sí y posteriormente uno de ellos que presente sus respuestas que ellos comentaron. Eso va a ser muy bueno para que ellos puedan participar y no sea solamente un sermón, ¿verdad? Tuyo, sino que todos podamos colaborar para tener un buen compartimiento del estudio de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar con la primera pregunta, que va a ser de beneficio para cada uno de esos miembros de iglesia. La primera pregunta sería, en base a la lección, ¿cuán tranquilizador resulta saber para ti que todo lo que Dios hace tiene el propósito de demostrar su rectitud y su justicia en su relación con su pueblo? Pregúntenles, que ellos respondan en primera persona, ¿verdad? Cómo a través de la lección lograron hallar respuesta ante esta pregunta. Y bueno, debes de recordarles que Romanos 3:26 enfatiza el hecho de que Dios no solo es justo, sino también pretende demostrarnos que lo es. O sea, no solamente lo dice por hablar, sino también que hay un hecho, hay una acción. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 3:26. Por lo tanto, queridos maestros, tenemos que confiar plenamente en Cristo Jesús. Tenemos que confiar en Él. Y eso únicamente viene dirigido por el Espíritu Santo. Así que debemos de pedirle a Él que nos ayude, ¿verdad? Nos motive a poder confiar en Cristo Jesús. Eso debes de recordarle a tus alumnos para que ante cualquier circunstancia que ellos estén pasando en estos momentos, ellos puedan confiar en nuestro Señor. Y van a ver que habrá grandes bendiciones en sus vidas. Pregunta número 2, que les puedes hacer a tus alumnos. ¿Qué lecciones lograron aprender del amor de Dios en la parábola de la viña de Isaías 5 y Mateo 21:33? ¿Recuerdan esta gran parábola? Hay grandes enseñanzas, logramos identificar grandes cosas, pero lo que sí podemos resaltar, queridos maestros, es que cuando el dueño de la viña, recuerdan allí mencionaba la historia,
cuando el dueño de la viña envió a sus siervos, que si lo reflejamos, ¿verdad? Como al tiempo de Jesús, pues bueno, la parábola que estaba realizando él era ese dueño de la viña, perdón, ¿quién era? Era Dios, ¿verdad? Y dice que envió a sus siervos a recoger el producto. Jesús, obviamente, en la parábola daba a entender que eran los profetas, que el Señor había enviado a sus profetas, pero dice que quienes arriendaban mataron a sus siervos del dueño. ¿Qué nos da a entender estos? Según la parábola, dice que mataron a los profetas enviados por Dios. Qué interesante, queridos maestros. Finalmente, dice que el dueño de la viña envió a su hijo. ¿Por qué envió a su hijo? ¿Recuerdan? Enfatiza allí muy grande allí estas palabras. Dice, porque lo envió pensando que a él sí lo iban a respetar. Pero ¿qué sucedió? También asesinaron a su hijo. Qué interesante. ¿Lograron entender? Hagan entender esto o que sus alumnos comprendan esto para que identifiquen los personajes de esta parábola. Y al final podemos encontrar que en esa parábola muestran la presencia de Jesús. ¿Qué más podía hacer Dios para nosotros? ¿Se han preguntado esto? Deben de realizarlo eso también con sus alumnos. Si el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, aunque las personas sufren, ¿verdad? Mucho a causa del gran conflicto cósmico, Dios es quien más sufre, queridos maestros. Pues Cristo estuvo dispuesto a soportarlo absolutamente todo para nuestro bien. Lo mismo, ¿verdad?, que esta parábola nos enseña. Pero les animo a que escuchen a sus alumnos y vean cómo ellos pueden reflejar esto en su vida. A lo mejor en primera persona o utilizando algunos textos que enfatizaba la lección. Pero recuérdenle esto, este margen en general, para que se vayan con eso en su corazón. Número 3, queridos maestros. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a Dios incluso cuando sufrimos? Pareciera complicado realizar esto, pero tenemos que practicarlo a través de la confianza plena en Él y permaneciendo fieles a la voluntad de Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón que acabamos de analizar. Nos dio el mayor ejemplo de obediencia y entrega, mostrando que el amor verdadero no depende de las circunstancias, ¿verdad? Recordemos lo que dice Job 1:21, según la lección de esta semana. Qué interesante. Tenemos que confiar plenamente en Cristo Jesús. A pesar de las circunstancias que estás llevando a cabo, a pesar de todo lo malo que tus alumnos estén pasando, aún así deben de estar ellos gozosos en su corazón porque tienen la confianza en Cristo Jesús. Por última parte, vamos a la conclusión que debemos de enfatizar estas 3 partes para que sus alumnos puedan abarcar y puedan recordar lo que han analizado durante la semana. La primera parte, como conclusión, yo le puse la cruz, prueba suprema del amor de Dios. Recordemos, ¿verdad?, a través de lo que hemos estudiado. Porque cuando las dudas sobre el amor de Dios surgen debido a las circunstancias difíciles, podemos mirar ¿a dónde? Hacia la cruz. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, queridos amigos. En Jesús encontramos la mayor evidencia de que Dios nos ama y es digno de nuestra confianza, aun cuando no comprendemos todo. Aquí deben de escuchar un poderoso amén, ¿verdad? Porque tenemos que tener la confianza plena y duradera en Cristo Jesús. Número 2, como conclusión, la decisión humana en el gran conflicto. ¿Cuál es la decisión? Bueno, el conflicto entre Dios y Satanás
nos presenta una elección. Una elección. ¿En quién vas a confiar? ¿A quién vas a elegir? Bueno, creer en las mentiras del enemigo o confiar en la justicia y el amor divino. Debes de enfatizar esto a tus alumnos, ¿verdad? Y como conclusión, que ellos recuerden esto. Dios ha demostrado su carácter a través de Cristo Jesús, quien venció al maligno en todos los sentidos. Esto, queridos amigos, queridos maestros, deben de arraigarlo en el corazón y en la mente de sus alumnos para que puedan confiar en nuestro Señor. Por último, el sufrimiento de Dios por la humanidad. Con esto también vamos a concluir. Aunque el dolor y el sufrimiento existen en el mundo, Dios es quien más sufre. Dios es el que batalla, ¿verdad? El que lleva ese sufrimiento, porque nosotros que somos sus hijos, estamos también en complicaciones, en enfermedades, en muchas cosas que destruyen nuestro ser, nuestra persona e inclusive nuestra vida devocional. Por eso, desde la muerte de los profetas, ¿verdad?, que lo vimos a través de la parábola, hasta el sacrificio de su propio Hijo, Él ha mostrado su disposición de soportarlo todo por nuestro bien, asegurándonos que su amor es inquebrantable. Qué bendición, queridos maestros. Qué bonito es ser amado por nuestro Dios, ser respaldado por Él. Y esto deben de sembrarlo en su corazón. Por eso, queridos amigos, como aplicación final, debes de invitar a tus alumnos a que confíen plenamente en Cristo Jesús. Que confíen a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo malo que están pasando, ¿verdad?, en este mundo cruel. Aún así deben de confiar en Cristo Jesús, porque Él envió a su Hijo unigénito por amor a ti y por amor a mí. Esto va a transformar vidas, queridos maestros. Va a ayudar para que esos alumnos puedan volver a los pies de Cristo Jesús a pesar de las circunstancias. Queridos maestros, para mí fue un privilegio estar con ustedes, compartir la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática de esta semana. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.